Bienvenido a la sección de enseñanzas en línea de Jesus Worship Center. Tenemos un mensaje especialmente para ti. Prepárate y visita iglesiadoral.org para conectarte con nuestro ministerio y obtener toda la información y ayuda que necesitas. También ahí puedes dar tu ofrenda para apoyar este ministerio para seguir esparciendo la visión a todo el mundo. Ahora sí, vamos al mensaje. Tenemos un concepto de Dios a veces humano, a veces a través de nuestra lógica y a través de nuestro raciocinio llegamos a conclusiones religiosas. Y cuando vamos a la palabra descubrimos que Dios es tan sencillo y las cosas de Dios son tan maravillosas y simples. En el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 5, vaya ahí conmigo. Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le responde: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hay poder en la fe. Hay poder en la fe. El grano de mostaza es chiquito, pero nunca muere. No es el tamaño. Ellos estaban diciendo: aumentanos a la más grande. Él dice: no es el tamaño, es la perseverancia. Es que a pesar de la lluvia, a pesar del sol, a pesar del tiempo, a pesar de las edades, a pesar de lo que pase, tú sigues creyendo de la misma manera que comenzaste creyendo. Ese es el significado del grano de mostaza, nunca deja de ser. Pasan 30 años, lo planta y produce. En la fe hay poder. El Señor actúa cuando encuentra fe en el corazón de alguien. La fe hace que Dios responda. No es la necesidad humana, no es la circunstancia, por muy mala que sea. Puede que el Señor responda, puede que no. Pero donde el Señor encuentra fe, el Señor sí responde. La fe es esencial para la oración. La oración no es simplemente una petición a ver qué pasa, o la descripción de una situación, o el repetirle a Dios los versículos bíblicos que Él escribió. No, la oración tiene que ver con creerle a Dios. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. No es todo lo que pidan, es todo lo que pidan con fe. Obviamente el Señor está hablando en el contexto de la voluntad bíblica y en el contexto del propósito, el destino de Dios para tu vida. Todo lo que se pide con fe bajo ese contexto, la Biblia dice que el Señor escucha y que el Señor responde. La fe le da credibilidad a tu oración. Una oración sin fe pues no tiene credibilidad en el cielo y no tiene credibilidad en la presencia de Dios. La fe en tu oración hace que Dios responda. Ahora, ¿qué es fe? Fíjate qué sencillo. Fe, ¿qué es fe? En el latín es la palabra fidere, que significa confiar, creer, depender de. En el griego, en la escritura, en el Nuevo Testamento, la palabra es pistis. Pistis, que significa confianza en alguien. Creer a alguien. Una convicción genuina de confiar en alguien. Dios busca tu confianza. Dios busca que tú le creas si le escuchas. Dios busca que tú le escuches para que le creas. No podemos creer lo que no escuchamos. No podemos creer lo que no escuchamos. La fe no es una emoción humana. La fe no es un sentimiento humano. La fe es consecuencia que escuchamos algo que salió de alguien y hemos tomado en serio lo que ha dicho. La fe que el Señor Jesús busca es que
confiamos en Él porque escuchamos a Él, creímos en Él y hemos decidido confiar en lo que escuchamos y creímos. Y hemos escuchado a una persona que le hemos dado gran credibilidad. La fe es creer en Dios, confiar en Dios y llegar a una convicción total en Dios. La fe va a un aumento de perseverancia. Pero el Señor no está buscando una super fe. El Señor está buscando una fe que no muera. Porque la super fe puede estar bien arriba un día y por el otro día puede estar bien abajo. El Señor prefiere que esté en el mismo nivel, pero que esté, que no deje de ser. Que la confianza en Él, en su palabra, en su promesa, en su credibilidad, en su nombre y en su ejemplo permanezca en tu corazón para siempre. Esa es la fe que mueve montañas. En la traducción bíblica Dios habla hoy. Encontré esta, Hebreos 11:1. Me gustó mucho esta traducción. Hebreos 11:1. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Fe en Dios es una convicción en tu corazón. Que Dios cumple lo que promete. Ahora tú tienes que escucharlo hablar a ver qué es lo que Él promete. Nosotros no podemos estar inventando las promesas que queremos que Dios nos dé. Tenemos que buscar las promesas que Dios nos da en la Biblia. La Biblia es un libro de promesas. Todo lo que Dios te quiere prometer, ya Dios lo escribió. Él no inventa promesas nuevas. Están todas escritas. Y fe es cuando en nuestro corazón se convence que lo que Él prometió, Él lo cumple. Y que Dios sabe lo que hace. Él sabe cuándo lo va a cumplir y cuándo es lo mejor para cumplir. Y fe es que Dios está en control en todo momento. Yo creo en la promesa, pero a la misma vez creo en el tiempo perfecto de Él y creo que Él sigue siendo en control. Eso es fe. Fe no es que yo creo en la promesa y si no me pasó no la creo. Eso no fue fe. Fe es que yo creo la promesa, pero yo creo en Él más que en la promesa. Yo sé que Él está en control y yo sé que su tiempo es perfecto. Yo sé que lo que Él hace es perfecto. Eso es fe. Fe es, fe en Dios es una convicción en tu corazón que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para ti. A veces lo mejor para ti duele. A veces lo mejor para ti duele, pero duele como loco. A veces lo mejor para ti es difícil de aceptar. A veces suceden cosas que son necesarias, cúnchole, pero que duelen mucho. Duelen. Pero la fe de un grano de mostaza, como el Señor dijo, aún en medio del dolor permanece igual. Fe en Dios, la convicción de que Él es bueno, que Él quiere lo mejor y que sus caminos y sus formas son diferentes, pero son las mejores. Eso es fe. La gente piensa que Dios es hombre y la gente asume que Dios hace las cosas a la manera del hombre. Estás mal, pero bien mal. Dios no es hombre, Dios es Dios. Fe en Dios es una convicción en tu corazón que Él es Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Dios es sanador. ¿Cuántos dicen amén? Dios es proveedor. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que estar convencidos que Él es el Dios de lo imposible. Que para lo que el hombre es imposible, para Dios no es nada. Eso es fe. Y fe es la convicción en tu corazón que su amor es para ti es real. Él es real y que en Él todo es posible. En Proverbios 3:5, vaya ahí conmigo, vamos a leer la Biblia. Quiero poner un fundamento de fe, porque si usted viene de la iglesia tradicional, usted no tiene la mínima idea de lo que es fe. Eso la tiene que aprender aquí, en la iglesia cristiana bíblica. Lo tiene que aprender aquí. La fe no es una emoción, la fe no es un impulso,
La fe no es que yo cojo y poner fe en esto y poner fe en otro. Pues no. La fe es el resultado que usted escuchó. Que usted escuchó la palabra, que usted le creyó esa palabra y que usted le da credibilidad al que habló esa palabra. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Esto tiene que ver con fe. Diga todo, tiene que ser todo. Todo el corazón, todo. Un chispito no funciona. 50% no funciona. Tiene que ser todo. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Mira lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión. Digan amén ahí todo el mundo. Oye, porque ustedes tienen opinión para todo. Alabado sea Dios. Los latinos somos gente de mucha opinión. Dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Para tener fe en Dios, hay que ir por arriba de tu propia prudencia. La fe no es resultado de conclusiones mentales tuyas, ni análisis científicos tuyos. Eso no es fe. Esa es tu prudencia. La verdadera fe, para tener fe en Dios, hay que ir por arriba de la prudencia humana. La verdadera fe en Dios es una impartición divina de alguien que se entregó a creer. Tú te entregas a creer y el Señor te llena de fe. No son conclusiones mentales. No son resultados de un análisis mental. Eso no es así. Dice ahí, no te apoyes en tu propia prudencia. Para tener fe en Dios hay que ir por arriba de tus caminos y de tu forma de hacer las cosas y de la manera que has hecho las cosas, aún siendo cristiano. En otras palabras, tiene que estar abierto tu corazón a aceptar todo lo que Él quiera hacer en cualquier momento. Si Él te quiere doblar, que te doble para la derecha. Si Él te quiere subir, que te sube para arriba. Si te quiere meter por abajo, que te meta por abajo. Hay un camino nuevo para ti. El camino de Dios no es un círculo repetitivo. Él es el Dios que avanza. Él es el Dios de progreso. Él es el Dios de nuevas oportunidades. La fe no es repetir un patrón. La fe no es repetir una oración. La fe es abrir tu corazón en confianza y decir, ya mis caminos no sirven. Ya la manera de hacer las cosas que yo hice eran una cosa. Estoy abierto a los nuevos caminos del Señor. Eso es fe. Para tener fe en Dios hay que apartarse del mal. Hay que apartarse del pecado. Las iglesias tradicionales, denominacionales, están cayendo en herejía. Ahora hay que ver qué decide lo que hay ahí. Hay que ver cuando establecen herejías que van en contra de la Biblia. No voy a seguir en el ritual. No. La Biblia dice que los que tienen verdadera fe se apartan del mal, se apartan del pecado. Todo esto de Proverbios 3:5, para tener fe en Dios hay que caminar en fe, no por vista. Porque tus ojos verán situaciones reales que apagarán la verdad de Dios en tu corazón. Una cosa es la realidad, que es real, y otra cosa es la verdad, que es más real. La fe no es por lo que tú ves. Bueno, me estáis viendo bien, creo que Dios está conmigo. No. Eso no es así, eso no funciona así. No la prueba si se me abrió la puerta, quiere decir que Dios me abrió la puerta. No, y si fue el viento que abrió la puerta. Esa mentalidad no funciona así, eso no es así. Tú no caminas por vista, tú caminas por la convicción de tu corazón. Tú caminas por la verdad de Dios que está dentro de tu espíritu. Tú no caminas por la realidad de lo que tú ves, de lo que tú sientes, o de lo que te dijeron, o de lo que te pasó. La verdad que está dentro del corazón de un cristiano tiene más poder que toda realidad que esté pasando en ese cristiano en ese momento. La fe es por caminar por fe, no por vista. La verdad es que Dios está por arriba de toda realidad. Él está por arriba de toda realidad. Eso es fe.
Cuando tú caminas, bueno, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está diciendo, no lo voy a tapar con un dedo, no voy a ser un fanático. La fe no es fanatismo. No lo voy a tapar con un dedo, está pasando esto, lo veo bien claro, pero, lo que dice Dios, lo que hace Dios, lo que me prometió Dios, lo que quiere Dios, mi Dios tiene la última palabra. Pero yo puedo ver lo que sea, me pueden decir lo que sea, pero mi Dios tiene la última palabra. Lo que Él me prometió va a seguir adelante, aunque caiga el viento, aunque el sol se apague. Si Él me prometió vida, la vida la voy a tener. Eso es fe. Que la verdad de Dios está por arriba de toda realidad, eso es fe. Mateo 14, 28. Ahora le voy a hablar a ustedes. Ustedes todos son Pedro ahora. Diga el vecino, ¿tú tienes cara de Pedro o de Pedra? ¿Tú tienes cara de Pedra? ¿Se dice así, Pedra? Petra. Tú eres Pedra, tú tienes cara de Petra y tú de Pedro. En Mateo 14, 28, escucha bien, vamos a meternos en esta escritura. Es una escritura muy, muy conocida, pero una escritura que tiene una revelación muy profunda. Aquí vamos a aprender más o menos lo que es fe. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es buscar la dirección de Dios. Antes de tú lanzarte en decisiones difíciles, tú siempre debes ser como Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Antes de tú casarte, Señor, si eres tú, dime si me embarco o no me embarco con esto. Alguien diga amén ahí. Pedro oró primero. Pedro le hizo una pregunta. Pedro buscó un comando del Señor. Es una buena oración. Y el Señor le respondió, le dijo: ven. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me encanta la actitud de Pedro, porque no le preguntó cómo. Llegó a ser yo y me dice: ven. Yo digo: ¿pero cómo? Mira, ¿cómo? ¿Tú me vas a mandar un jet ski o algo? ¿Cómo? Pedro no le preguntó cómo. El ven de Jesucristo fue suficiente. Eso es fe. Y él le dijo: ven. Entonces descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, un ser humano como tú, como yo, experimentó lo que es caminar por arriba del agua, con olas, con vientos, en medio de una tormenta. La instrucción de Jesucristo fue más poderosa. Y Pedro iba de lo más chévere, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, se asustó más y empezó a gritar: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mira cómo le dijo: Pedro, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué casualidad. Entonces los que estaban en la barca vieron tremendo show y le adoraron y dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús a propósito permitió la tormenta. La tormenta no vino porque vino la tormenta vino porque Dios quiso que viniera la tormenta. Porque Dios nos va a poner en procesos para fortalecernos y para probarnos que Él es Dios y para llevarnos a niveles mayores de adoración. Dios es un Dios que a los que llama los pasa por un proceso. Si tú has pasado por un proceso, quiere decir que Dios te está llamando. Si tú no has pasado por ningún proceso, oye, preocúpate, porque eso quiere decir que Dios todavía no te ha llamado.
Jesús usó la tormenta para entrenar a Pedro y para entrenar a los discípulos. Era un entrenamiento para que su fe se estableciera como sólida. Porque lo que venía requería una fe sólida. Lo que venía requería que una fe que permaneciera. No una fe de un día y al otro día no tengo fe. Lo que venía, esta gente iba a establecer la iglesia. Hoy estamos aquí por ello. Somos continuidad de la iglesia de Cristo, fundada por los apóstoles del Señor. Y requería que la fe permaneciera. Entonces el Señor dijo, voy a usar esta tormenta, voy a usar el mar, voy a usar el viento, le voy a hacer un show a esta gente. Dios usa situaciones para fortalecer nuestra fe. La fe comienza cuando tú crees, cuando tú escuchas, cuando tú crees y cuando tú entregas tu corazón a creerle. Pero la fe se afirma cuando la vives, cuando la compruebas. Dios usa situaciones para afirmar lo que tú has creído. Jesús le dio la palabra. El rema en el corazón de Pedro fue la respuesta a una petición. Siempre indaga la voluntad de Dios. Siempre pide la voluntad de Dios. Siempre ora y busca en la palabra cuál es la voluntad de Dios. Pedro no se lanzó a caminar porque yo soy super fe, yo lo creo, lo declaro, esta agua me van a sostener. Wow, si hubiese hundido. Pedro esperó la orden y el comando del Señor. La fe es concreta y firme en los comandos de Dios. Cuando Dios te lo pide, cuando Dios te lo dice, cuando Dios te lo revela en tu corazón, ahí esa fe es firme. Es lo que Dios dice, es lo que Dios pide. No es lo que tú sientes, es lo que Dios dice, es lo que Dios pide. Número 2, el miedo mató el rema. Puede haber miedo en la presencia de Dios. El miedo le mató el rema. Le mató la fe, le mató la convicción. El fuerte viento lo desconectó. Y la duda hizo que se hundiera en el agua. Pedro tenía el comando, Pedro tenía la revelación, la respuesta a la oración, y Pedro tenía la presencia de Dios. El Señor estaba ahí delante de él, delante de todos ellos, pero cambió su mirada. ¿Sabes? Nosotros, el ser humano, tenemos esto y tenemos que caminar con esta sabiduría. A veces el Señor hace las cosas fáciles. Deja ver cómo explico esto. A veces suceden las cosas muy fácil con Dios. Y nosotros, en vez de abrazar eso para que crezca el temor de Dios en nuestro corazón, nos familiarizamos. Y en vez de concentrar nuestra mirada en lo que Dios dijo y en lo que Dios está haciendo, entretenemos otras alternativas donde mirar. Pues Pedro no se puso a ayunar. Pedro nada más le preguntó, si eres tú, ven. Y el Señor le dijo, ven. Esto está bueno, y se puso. Pero en vez de mantenerse la mirada firme en el Señor, era un proceso sobrenatural, era un proceso milagroso. La ley de la gravedad, lo que se supone que sucediera, no estaba sucediendo. ¿A cuántos aquí le ha pasado eso? ¿A cuántos aquí lo que se supone que sucediera no te está sucediendo? En ese momento no cambies tu mirada. Pedro desconectó la mirada del Señor y la puso en el viento. Y vino el miedo. La fe crece cuando nuestra mirada es fija en Jesucristo. No hay otro lugar donde exista verdadera fe. Fuera de Jesús no hay fe verdadera. Solo en Jesús el corazón humano puede mantener una fe sobrenatural para que sucedan cosas sobrenaturales. Solo en Él. Pero ¿sabes qué? Pedro se fijó en el viento. Porque la tormenta estaba llamándole la atención y desconectándolo de su caminar con el Señor por arriba de las aguas. Entró la duda, entró el miedo y se hundió. Pero Pedro volvió a pedir
Pedro sabía que el Señor responde las peticiones. No es bobo. Digo, bueno, me estoy hundiendo, déjame volver a pedir. Pedro volvió a pedir. Esta vez la respuesta de Jesús fue que el Señor extendió la mano y lo salvó y lo exhortó. Dios no le gusta cuando dudamos de Él. Al Señor no le gusta la duda. Él lo exhortó, le dijo, pero ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, al Señor no le gusta cuando dudamos de Él. Lo exhortó. Jesús se molestó y le dijo, hombre de poca fe, la tormenta deja de ser cuando entran en la barca. Cuando los dos subieron a la barca, porque ya el Señor no necesitaba la tormenta. Hay problemas en nuestras vidas que no van a dejar de ser hasta que el Señor no los necesite más. Yo no creo que ustedes entendieron eso. Hay problemas y hay situaciones en nuestras vidas que no van a dejar de ser hasta que el Señor no los necesite más. ¿Cuánto entendieron eso? En el instante en que los dos subieron a la barca, dice la Biblia que la tormenta dejó de ser. Y en ese momento se dieron cuenta de que están lidiando con el Dios que tiene autoridad sobre los vientos, sobre las tormentas y sobre las olas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay si estaba lloviendo y soplando el viento o no? Ninguna. Porque estaba el Señor en medio de ellos. Tú tienes que entender que la vida de un cristiano tiene que ser una constante caminar de éxito, de victoria, de gozo, porque en ti está la presencia del Dios que hace lo mismo en la tormenta y que hace lo mismo en la calma. ¿Cuántos están entendiendo esto? Todos le adoraron porque comprobaron que Él era real. Si no es por la tormenta, no hubiera habido un culto de adoración ahí. Comprobaron que Él era real, tuvieron que experimentar la tormenta, los vientos, para ver el poder de Dios sobre toda circunstancia. Yo quiero decirte que cualquiera que sea la circunstancia que tú estés pasando, Dios está en medio de eso. Y Dios tiene poder en esa circunstancia. Y Dios está en control de todo. Tenemos que confiar en Él, porque esa es la fe que produce milagros. La fe que produce milagros no es la fe que busca el resultado. Es la fe que acepta al Dios que está en medio del problema, sabiendo que Él tiene la última palabra, y sabiendo que Él es un Dios bueno, y sabiendo que pase lo que pase, Él lo va a tornar para tu bien. Todos adoraron al comprobar que Él era el Dios de la creación. Aún los mares y los vientos le obedecían. Lo que mantuvo a Pedro sobre las aguas fue su fe. La fe de Pedro. Mientras él se mantuvo firme en fe, él caminó sobre las aguas. No, pero pastor, fue Dios. Fue Dios. Pero lo que lo conectó al poder de Dios fue la fe. En el momento que Pedro perdió la fe por oír los vientos, y por ver las olas y por fijarse en la tormenta, tuvo miedo. En el momento que tuvo miedo, perdió la fe. Sin fe se hundió. Dios necesita tu fe. Dios necesita su fe para manifestar su poder en tu situación, para que tú puedas caminar por arriba de la circunstancia. Dios necesita tu fe. Lo que mantuvo a Pedro sobre las aguas fue su fe. Mientras su confianza era absoluta, caminó sobre las aguas. Cuando dudó de Dios, se comenzó a hundir. El Señor era el mismo, era la misma presencia. Lo que Él había dicho había sido establecido, pero el Señor necesitó la fe sobre lo que Él había dicho.
Y el Señor necesitó la mirada de Pedro sobre él en su presencia, para que entonces las aguas se mantuvieran firmes y Pedro no se hundiera. Mientras Pedro confió en Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro creyó más en el poder del viento, más en la intimidación de la tormenta, cuando Pedro se impresionó con la manifestación de lo que estaba rodeándole, su corazón se dividió. Y cuando su corazón se dividió, eso lo llevó a dudar. Fe es darle 100% tu corazón a Jesús, confiando en su palabra. Cuando la palabra de Dios ocupa el 100% de tu corazón, en ti hay fe que produce milagros. ¿Cuántos entendieron eso? La fe es una entrega. Cuando tú entregas tu corazón y tú dejas que el Señor lo llene con sus promesas, con su palabra, y cuando vienen las circunstancias, tú te aferras a eso que Él te dijo, y tu mirada en Él, porque si quitas la mirada de Jesús, entrarán otros mensajes a tu corazón. El mensaje del viento era: te voy a soplar y te voy a llevar como una chiringa. El mensaje de las olas: te voy a mandar una ola bien grande, te voy a ahogar. El mensaje de la tormenta es: te voy a tragar, te voy a hundir con todo el barco. Ese era el mensaje de los vientos. El Señor ya había dado un mensaje. Fíjate que el Señor no le puso a hacer discusión al mensaje de los vientos. El Señor no es así. El Señor habla una vez y punto, se acabó, le dijo ven. Pero el viento le decía: te voy a hundir, te vas a tragar, esto no es normal, esto no sucede. El viento le dijo muchos mensajes. El Señor no se puso a discutir con el viento, porque el Señor no pelea por tu corazón. O tú se lo entregas o no hay. Ya pasó media hora. Marcos capítulo 10, denme 5 minutos más. Marcos capítulo 10, versículo 46. Escucha bien, porque en esta noche hay alguien que tiene que entrar en una dimensión de fe mayor. Hay situaciones que Dios ha puesto en tus manos para que tú las multipliques, para que provoques la gloria de Dios en el planeta Tierra. Alguien diga mi amén. Tú tienes que creerlo, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Ay, pero pastor, soy bruto, yo soy más bruto que tú, ¿qué te parece? Ay, pero pastor, pero yo he pecado, yo también he pecado. Aquí estamos todo el mundo en el bote de la misericordia. Tú tienes que comenzar a caminar sobre las aguas. Hay un llamado sobre tu vida, hay un llamado sobre tu casa. Tú tienes que creer que Dios tiene un propósito contigo grande. Y mira lo que pasó aquí. Vinieron de Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, había una gran multitud. En cubano es un chorro de gente. Y en medio del chorro de gente estaba Bartimeo, el ciego. Había un ciego en medio de una multitud. Estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Un ciego mendigando. En el contexto de la época, los ciegos, los cojos, se morían de hambre. Ellos morían de hambre o de enfermedad en las calles. Si se mantenían vivos, era porque alguien lo ayudaba, porque alguien le daba misericordia, le compraba un pancito o le daba un dinerito. Le daban enfermedades, morían. Y este ciego estaba mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí hay mucha revelación, pero no tengo tiempo. Pero fíjate que este sabía quién era Jesús. Él había escuchado la palabra. Él había creído la palabra. Él tenía fe en su corazón. Porque esa frase, nadie más se la dijo. Había una multitud y el único que dijo: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí, fue el ciego. Él sabía algo. Porque tú tienes que entender que cuando tú estás expuesto a la revelación de la palabra, hay una ventaja en tu vida. Nadie dice amén ahí, nadie lo dice. Este era ciego, este tenía hambre, este estaba malito en la calle, pero este sabía 4 cosas. El poder de la revelación de la palabra. Y muchos le reprendían, ahí están los vientos, para que se callase. Pero este ciego era bravo. Mira qué dice. Él clamaba mucho más. ¿Qué hacía? He has the right attitude. Y volvía a clamar lo mismo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Jesus, stop. Y le dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego. Y le dijeron, ten confianza, levántate. Te llama. Mira lo que hizo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tienen que venir el domingo. El domingo yo voy a hablar de todo eso. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, mira, tu fe te ha. Tu fe, tu fe, tu fe. Lo que hizo que yo parara fue tu fe. La razón que yo te doy la vista es tu fe. Y mira, me encanta lo que hizo. Enseguida recobró la vista. Y mira lo que hace la verdadera fe. Y seguía a Jesús en el camino. No fue que vino y recibió su beneficio y después se fue para su pachanga. No fue. Él no vino a usar al Señor como un amuleto. Él no vino a usar al Señor, resuélveme mi problema y sigo mi camino como si nada. Eso no es fe. Eso es ser un aprovechador. Él recibió su milagro y dice que seguía a Jesús. El clamor de este ciego y su insistencia clamando hizo que Jesús le diera su atención. Había una multitud. En esa multitud había de todo. En esa multitud estaban los endemoniados, estaban los enfermos, estaban los cojos, estaban de todo, todo. Una multitud había de todo. Pero el Señor nada más sanó a un ciego. Ay, pero ustedes se ponen, ay, pero ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué? Y si Dios es amor, ¿por qué? Bueno, cuando tú vayas al cielo, tú pregúntale por qué. No me pregunta a mí por qué. Yo te repito lo que dice la Biblia. La Biblia dice que había una multitud. Y la Biblia dice que en esa multitud había uno que clamó, que insistió y que le dijo las palabras correctas. Había uno que había escuchado de Jesús. Y había uno que había creído lo de Jesús. Y había uno que en su corazón y de su boca repitió lo que él sabía y había recibido de Jesús. Y le dijo, hijo de David. En otras palabras, tú eres el que trae el pacto. Tú eres el Mesías. Tú eres el que prometieron nuestros padres. En la sinagoga se la pasaban hablando de ti y no te creen. Ellos no te creen, se la pasan hablando de ti, que venía el Mesías, que venía el Rey, que venía el Salvador. Ellos no te han visto, pero yo sí te vi. Tú eres el hijo de David. Y tú has venido aquí no como rey para acabarle la vida al emperador romano y para hacernos libres y para hacernos una potencia. Tú has venido aquí para establecer la misericordia, porque yo necesito tu misericordia, porque yo necesito tu perdón. Este ciego sabía 4 cosas. La multitud que seguía a Jesús, todos tenían problemas. Pero en esa multitud el Señor encontró uno con fe. Uno solo
Y lo mandó a llamar y le dijo: tu fe te ha salvado. Hay fe que produce milagros. La fe de él era real. Y la prueba fue que después que recibió el milagro, dice la Biblia que seguía a Jesús. Mira la sabiduría de Dios. Dios conoce tu corazón perfectamente. Tú debes preguntarle todos los días: muéstramelo, please. Dios lo conoce, tú no. Tú no sabes lo que está dentro de ti. Él sí. Dile que te lo muestre. Muéstrame mi corazón, Señor. Muéstrame mis motivaciones. El Señor, a escuchar el clamor de este hombre, digo: este cree en mí. Este es completo. Este entregó su corazón 100% a mi palabra. En este no hay duda. Mira, la gente le mandó a gritar. En esa época a los vagabundos los violaban, los mataban y nadie iba preso. No había policía ni nada de eso. Le entraban a palo y los dejaban tirar en una esquina y se morían. Pero él no se dejó intimidar por lo que la multitud le podía hacer, porque su corazón estaba completamente entregado a lo que él había escuchado del Señor Jesús. 3 cosas tienen que venir el domingo. Cierre sus ojos, me pasé. Cierre sus ojos. La fe produce. La fe produce. Camina tu vida en lo que has escuchado de la palabra. Aplícala a tu familia. Aplica lo que has escuchado de la palabra, aplícala a tu matrimonio, con tus hijos, a tu empresa, tu dinero. Aplica la palabra. Porque eso es lo que produce milagros. Habrán situaciones en nuestras vidas, en todo lo que estamos acá, que si no es por un milagro no sucede. Lo habrán. Yo oro que tu corazón esté completo para Dios. Y que no te guíes por las voces de la duda ni por el temor. Que no te guíes por la inseguridad de los vientos ni por la opinión de la multitud. Que mientras más oposición venga, aprendamos del cieguito este. Mientras más oposición vino, dice que gritaba más duro. Más duro. La voz del ciego apagó la voz de la multitud. That's a miracle right there. La Biblia dice que todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Necesitamos el perdón de Dios. Dios te ama y Dios quiere perdonar tu pecado. Esto no es que tú eres bueno. No hay ni uno bueno. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de su gloria, de su santidad y de la vida eterna. Necesitamos arreglar cuenta con nuestro Creador. Él te ama. Él quiere perdonar tu pecado. Él lo perdona a través de su Hijo Jesucristo. No es que tú eres religioso. No, yo cumplo la religión de mi abuela, tú sabes, me enseñó y la cumplo. Eso no tiene nada que ver con la vida eterna. Y no por obras. No, que yo me porto bien. Eso no tiene nada que ver con la vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, ese y más nadie tendrá vida eterna. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. No juegues con la vida eterna. El que murió en una cruz, el que resucitó de los muertos, hoy te está invitando al cielo, porque Él es el dueño del cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Wow. Tú estás aquí hoy y tú me estás viendo porque Dios te ama, porque Dios tiene un plan contigo, porque Dios tiene un plan con tus hijos. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Jesús. Y yo quiero orar por ti. Mientras la iglesia me apoya en oración, si hubiera alguien que diga: pastor, ese soy yo.
yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús, pastor. Yo había oído de Él, pero no de esa manera. Pastor, yo quiero estar seguro. Yo quiero paz absoluta en mi corazón de saber que cuando yo muera yo me voy con Él. Yo no quiero ningún otro lugar. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Hoy yo decido por el Hijo de Dios. Hoy yo decido por Jesucristo. Bueno, yo quiero orar por ti. Ahí en tu asiento, levanta tu mano. Si hubiera alguien, levante su mano ahora. Alguien que diga, ore por mí, pastor. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? No tengas pena. No tengas temor. No tengas vergüenza. Tal vez un día estuviste con Él. Te separaste de Él. Dios te bendice. Hoy quieres volver a Él. Vamos. Ese es el día que tú vuelves a Cristo. Toda voz de viento que quede a un lado. Toda herida del ayer que quede a un lado. Hay un Dios que te recibe con los brazos abiertos. Él no vino a juzgarte. Él vino a salvarte, a amarte y a restaurarte. ¿Hubiera alguien más que diga, pastor, ore por mí? Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.